Esta vez nos toca conversar sobre el sacramento de la reconciliación, un sacramento muy interesante y que creo que nos va a saber llegar a nuestros corazones. Pero antes, como siempre, quisiera invitarlos para que me acompañen con la oración del Espíritu Santo antes de empezar. Gracias, Señor, por enviarnos tu Espíritu, y te pedimos que abras nuestras mentes y nos enseñes a sentir el gran amor que nos tienes. Amén. El sacramento de reconciliación o confesión es un sacramento de curación, al igual que la unción de los enfermos. Antes se tenía una equivocación, que la unción de los enfermos era prácticamente para darle los finales para que ya se vaya la persona, pero no es un sacramento de curación, es un sacramento de oración para que se cure. Pero en este momento vamos a hablar justamente de la reconciliación o confesión, donde se obtiene la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él y contra la Iglesia. También se llama sacramento de conversión, penitencia o perdón, que es para la reparación de nuestros pecados. He compuesto una cancioncita que se llama La oveja perdida. Entonces, agradeceré me acompañen para podérselas cantar. Esto nos va a ayudar un poquito para hacerlo sencilla la explicación de que todos somos pecadores y que tenemos a veces la posición de ser esa oveja perdida y que necesitamos regresar al rebaño. Soy una oveja perdida y me gusta hacer el mal. No le tengo miedo a la noche porque me suele ocultar mi libertad. Es toda ficticia. Solo el Señor me salvará. Mi libertad es toda ficticia. Solo el Señor me salvará. La verdad, no estoy contento, no tengo tranquilidad. Debo estar siempre despierto, nadie me debe adelantar. Mi libertad es toda ficticia. Solo el Señor me salvará. Mi libertad es toda ficticia. Solo el Señor me salvará. Del rebaño me he perdido. ¿Cómo puedo regresar? Ya estoy arrepentido y mi vida no es igual. Mi libertad es toda ficticia. Solo el Señor me salvará. Mi libertad es toda ficticia. Solo el Señor me salvará. Así, mis queridos hermanos, muchas veces nosotros cometemos
pecados de palabra, pensamiento y omisión. Hablamos que salen palabras feas de nuestra boca, calumnias, críticas, lisuras, etc. También muchas veces actuamos como el quedarnos convueltos, que nos dan, o agarrar parte del ingreso de una entidad, o de repente llevarnos algo de la casa, etcétera, etcétera. Eso que nos hace manchar nuestras almas y poder bajar un poco la capacidad de poder llegar más rápidamente al cielo. Entonces, Jesús, desde que nosotros elegimos el mal que vemos en el pecado de Adán, siempre nos está llamando, siempre está buscando una manera de que nosotros regresemos a Él. Y en lugar de decirnos regrese, Él dio su vida por nosotros, nos enseñó que nos ama. Él, según Marcos 1:15, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Siempre busca una conversión, porque saben ustedes que el sacramento de iniciación, como el bautismo, como la confirmación, no han suprimido la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana. Siempre tenemos tendencia al pecado. Dios dio su vida por nosotros los pecadores para perdonar nuestros pecados, pero está en nosotros la obligación de seguirla conservando limpia, de no volver a caer. Pero pensando eso y conociéndonos Dios en esto, nos dijo que nosotros debemos de luchar siempre por convertirnos, por mejorar, por buscar la santidad, que si yo me caigo me tengo que volver a levantar, no quedarme en un solo sitio, sino siempre seguir adelante para buscar de conseguir la meta, que es nuestra salvación de nuestras almas, y la de conseguir la gracia de vivir en el cielo, donde es el premio para nosotros. Jesús siempre nos ha mostrado en su vida que Él quiere perdonar nuestros pecados, y por ejemplo, y sabemos que Jesús ha venido porque Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el único que lo hace. Y Juan Bautista, cuando estaba bautizando en el desierto y lo vio llegar a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué verdad tan grande. También en Juan 8, 10, 11, ante la pecadora que la estaban apedreando, y Él comenzó a ponerle a cada uno de los que estaban apedreándola, escribiendo algo ahí, que seguramente se dieron cuenta que era la relación de su pecado de cada uno, y avergonzados se fueron retirando, porque cuando ninguno está libre de culpa, todos tenemos pecado. El que habla, todos. Sin embargo, algunos, como ven que también estoy luchando por mejorar, estoy tratando de compartir lo poco que estoy aprendiendo con ustedes, piensan que uno es un santo. Entonces, como uno sigue a Cristo, es un católico, entonces tiene que estar pegado a la pared rezando, tiene que estar callado, si no insulta, tiene que estar tranquilo, y no es así. El católico cristiano no es tonto. También respetuosamente se puede saber usar la palomillada para contestar, porque nosotros estamos preparados para vivir en esta tierra, así como hay ovejas negras que viven en el rebaño, se meten como espías para tratar de fastidiar, que es la tentación. Igual también nosotros somos ovejas blancas que tenemos que vivir también en este mundo. Entonces, debemos saber perdonar también.
porque Jesús le dijo en este Juan 8, 10, 11, nadie te ha condenado, ¿ves? Ahí entonces están los que te condenan, no están. Entonces nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Entonces todos estos sacramentos son para que nosotros no nos condenemos, para que nosotros salvemos nuestras almas, para que nosotros seamos felices. En Lucas 23, 43 le dice a uno de los ladrones que realmente estaba arrepentido y que reconoció de que él era una persona que no merecía estar en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús, cuando es crucificado, al tercer día resucita y después se presenta a sus apóstoles, y habiendo con sus apóstoles formado la Iglesia católica, la Iglesia misma de Dios, busca de delegar a los mismos hombres y a la organización de su Iglesia, precedida por Pedro, para que esto continúe, para que no se quede cuando Él se va en el aire, que ellos sean los encargados de continuar con el perdón de los pecados. Les envía el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, y les dice, aquellos a quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. Por eso es bueno, hermanos, que nosotros seamos penitentes. ¿Quién es el penitente? La persona que tras evaluar su conciencia siente un dolor de corazón, necesidad de una confesión de boca, un propósito de enmienda y una satisfacción de obra con humildad. Y esto trae un fruto de satisfacción y un fruto de limpieza en nuestro corazón. ¿Qué pecados hemos de confesar? Bueno, existen los pecados veniales y los pecados mortales. Se recomienda que cuando son mortales o graves, se vaya uno a confesar. Pero también se recomienda que, con el objeto de estar un poquito más seguros, de vivir mejor y tranquilos, también nos acostumbremos a confesar nuestros pecados veniales. De esto podríamos hablar algunas cosas, como a uno le sucede, que uno va y se confiesa, y cuando uno se confiesa de algo que es venial, yo creo que con el tiempo a veces a uno se le vuelve pesado y se le vuelve un poquito grave, porque a cada rato se vuelve a cometerla, porque uno tiene el propósito de no volverlo a hacer, y de nuevo vuelve a cometerlo. De repente nos falta más oración. Eso pienso yo, que me falta de repente más oración, y aprovecharé en estos momentos, hermanos que están en mi canal y que ustedes creen mucho y tienen fe en Dios, que también recen por este humilde pecador. ¿Quién es el ministro de la reconciliación? Son los obispos y los sacerdotes, como representantes de Dios en la tierra, quienes están obligados al sigilo sacramental. Como ustedes ven, que hemos visto que Jesús es el único que perdona, pero Jesús delegó en sus sacerdotes y obispos, ¿no?, en la Iglesia Católica, la jerarquía, la potestad de poder perdonar los pecados. Cada vez que nosotros nos vamos a confesar, no es que vamos a confesarnos como una persona pecadora igual que nosotros, sino que representa en esos momentos a Dios, nos confesamos ante Dios. Por eso ellos están obligados también a cumplir con el sigilo sacramental. ¿Qué es el sigilo sacramental? El sigilo sacramental es que cuando yo le digo mis pecados, ellos no pueden decir nada, queda ahí, así lo maten. Por eso, hermanos, a veces uno viene y dice, uy, yo me he confesado con el Padre, ahí está, él sabe todos mis pecados. No, él ya se olvidó, ya dejó las cosas en otro lado, porque eso ya fue dado al Señor. Y ellos le dicen, acá está, Señor, los pecados del hombre o de la dama, y ahí queda. Eso sí te voy a recomendar que cuando te confieses, sea exactamente para confesar los pecados. Pero hay algunas personas que se ponen a contar toda su vida al Padre, mientras hay una cola afuera que está esperando para confesarse.
La misa ya empezó, cuando va a llegar el momento de confesarse, de comulgar, de recibir la Eucaristía, todavía no sale la persona que sigue hablando de su familia, que el doctor, que fulanito. Entonces no nos permite que los demás podamos confesarnos. Vayamos especialmente a confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Si uno quiere conversar algo más con los sacerdotes, que le pida una cita para conversar en la oficina de la parroquia. Pero no quitemos el tiempo a los demás que también están esperando para confesarse y poder participar en el banquete del Señor, que es la Eucaristía. ¿Cómo hay que decir los pecados? Los pecados hay que decirlos con fe y en la misericordia de Dios. Con fe que voy a ser perdonado y que Dios está presente y que Dios es misericordioso. ¿Qué es lo más importante para confesarse bien? Lo más importante es estar arrepentido de los pecados cometidos y el propósito de enmienda, o sea, de no volver a cometerlos, pues ofendimos a Dios, a los demás y a nosotros mismos. ¿Cuándo debe confesarse el cristiano? Está obligado a confesarse sus pecados graves, por lo menos una vez al año o cuando hay peligro de muerte. Hay algunas preguntas que me han hecho unos hermanos y yo quisiera tratar de contestarle de una forma sencilla para que puedan entender. Me preguntan, ¿por qué confesarse con un sacerdote si es tan pecador como yo? Bueno, ya les había hablado que en Juan 20, versículo 23, Jesús, después de haber estado trabajando y enseñándonos el perdón de los pecados, porque nos ama tanto que quiere que regresemos donde Él, se presentó a sus discípulos después de su muerte y lo llenó del Espíritu Santo, y ahí fue donde les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y perdonen los pecados a todas las personas. Creo que Jesús no ha querido dejar las cosas, sino ha querido dejar una continuidad en su iglesia y ha dejado sus representantes. El sacerdote no es una persona como nosotros, tampoco común, sino que es una persona que ha sido llamada por Dios para dedicarse a Él con funciones especiales, entre ellos el del perdón de los pecados, de representar a Dios, a Jesús, en el confesionario. De tal manera que cuando el penitente se presenta para pedir perdón de sus pecados, se presenta no ante el sacerdote, sino se presenta ante Jesús mismo, que es el que nos va a perdonar los pecados. Y si tú eres un sacerdote que posteriormente se haya comportado en forma negativa y te ha confesado, no es que quedan mal la confesión, que ya se quedó nula, porque tú te has confesado ante Jesús y no ante el sacerdote, o sea que no tiene ningún efecto, en ese caso, la nulidad de haber practicado la confesión, la reconciliación. El sacerdote efectivamente es una persona como nosotros, también necesita confesarse, necesita estar siempre orando, y nosotros necesitamos orar por ello para que tampoco les afecte el pecado. Y me preguntan también qué parte de la Biblia dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Esa palabra la dijo Jesús cuando estuvo reunido con sus apóstoles y preguntó a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y al final les dice: ¿y qué piensan ustedes que soy yo? Entonces, de las preguntas que le hizo a Pedro, a Simón le dijo: tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿no?
les dio las palabras acertadas, que realmente ni así nomás le dice Jesús, no, esa respuesta no lo hubiera recibido si no estuvieras lleno del Espíritu Santo, del amor de Dios. Entonces le dijo, te doy la llave del cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto quiere decir que tú tienes las llaves, tú abres la puerta y pasa el que quiere que pase. Si tú la cierras, no pasará nadie. O sea, tú puedes perdonar los pecados para que se salven, como puedes decir que no. El tipo de pecado tan grave que de repente la persona que va a confesarse no tiene ni fe y se acerca solamente para hacer algo y no se le ve la voluntad de ser perdonado, así que ahí queda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tentación y pecado? Para que podamos entender un poquito lo que se refiere a tentación, podríamos remitirnos al Génesis para tomarlo como ejemplo cuando estaban en el paraíso Adán y Eva. Ahí también estaba en el paraíso este señor, el demonio, que practica la tentación muy audazmente, como siempre lo para haciendo. A veces ni te das cuenta. Y agarra y Dios le había dicho a Adán y Eva, por si acaso, coman de todos los frutos que quieran acá en el paraíso, en el Edén. Pero no coman de estos frutos del árbol del bien y el mal. ¿Qué hace el demonio para la tentación? Muy inteligentemente no le dice, oye, mira, come este fruto de frente. Le dice, oye, ¿verdad que el Señor te ha dicho que no debes de comer de todos los árboles frutales que hay acá en el paraíso? Eva le dice, no, a mí no me ha dicho de que no comamos de todos los árboles, solamente me ha dicho que no coma de ese árbol de allá, que es el bien y el mal. Ven, le dice, mira qué agradables frutos. Si tú comes de este fruto, vas a tener muchos conocimientos, vas a ser como Él, vas a ser poderoso, y por eso que no quiere que tú pruebes de estos frutos. Entonces le dice, le manda la tentación. Como hay la libertad uno de escoger si lo hace o no lo hace, pero le deja la incertidumbre y dice que gustoso debe ser, Eva agarra, come y todavía le da a probar a Adán. Y ahí está la diferencia. Una cosa es que a uno lo tienten, tenga las ganas de ser tentado o lo tiende, y otra cosa es de que uno acepte lo negativo que existe en esos momentos. Igual, por ejemplo, tú te han dicho, oye, no comas, un ejemplo muy pequeño, ¿no? No comas la torta, está guardada ahí para otro día, te dice tu señora o tu mamá. Y tú vas, pues como la tentación, dices, no, yo tengo hambre, me da ganas de comer algún dulcecito. Agárrate acerca, lo levantas, le haces su huequito, te lo comes, te diste tu gusto, pero también faltaste a lo que te habían dicho, ¿no? Igual que sucede también con las personas que vamos y estamos tentados, la mujer con el hombre con la mujer, y no hay ninguna relación matrimonial. Bueno, pero dice, si los dos somos adultos, ¿qué malo existe si los dos consentimos? Estamos de acuerdo. Lo malo que existe es de que justamente existe mucho peligro en esto. Primeramente, podríamos decir que te podría dar SIDA, pero Pepe, te puede dar, uno cuidándose, puede hacerlo. Bueno, el otro problema mucho más grande es que tú puedas tener hijos o que engendres un hijo, ¿no? Y que después no lo quiera reconocer. Puede llegar hasta a ser asesino, al tratar, al abortar.
O de repente, si nace, no quieres ni mantenerlo y sales corriendo. ¿Qué tipo de personas estamos en esos momentos? Bueno, voy pasando a la siguiente pregunta. ¿Cómo me confieso en tiempo de pandemia? ¿Y cómo se perdonan los pecados si no existe en estos momentos el sacramento de la confesión por medio del sacerdote? Bueno, para esto te voy a contar que existen dos formas para la dispensa del sacramento de la penitencia. La primera es la absolución general o colectiva. La absolución general o colectiva necesita la presencia de un sacerdote. Mayormente se hace como, por ejemplo, en este caso que está más patético, que haya un grupo de personas que están en el hospital que tienen el coronavirus. El sacerdote no se puede hacer la confesión personal con cada una. Entonces pide el acto de contrición de cada una, el arrepentimiento, y procede a darle el perdón de los pecados en forma general. Eso es una forma de hacer la absolución, que se llama la absolución general o colectiva. La otra es la contrición perfecta. Para ello no requieres la presencia del sacerdote, pero sí necesitas, primeramente, reconocer que has pecado. Necesitas arrepentirte. Necesitas hacer el propósito de que cuando haya ya la oportunidad de confesarse, acercarse al confesionario, lo pueda hacer, lo hagas. Entonces, de esa manera, podrías conseguir un perdón de los pecados, forma de repente que te pueda ayudar a estar tranquilo. ¿Cómo puedes buscar esa confesión? Bueno, vas a un sitio tranquilo, donde haya silencio, te pones en presencia del Señor, puedes ayudarte con una cruz o con una imagen, y luego le pides perdón de todo corazón, con la promesa de no volver a hacer, y la promesa de que puedas acercarte al confesionario cuando se levante la pandemia o cuando tenga la mejor oportunidad. Normalmente la reconciliación está ligada a la comunión. Y dice el Papa Francisco que los que desean encontrar paz con Dios y consigo mismo pueden acudir a esta contrición perfecta para realizarla. Y creo que la conciencia y la tranquilidad y la felicidad que uno va a tener de descargar esa pesadez del pecado, te va a traer la bendición de la tranquilidad y la felicidad en tu alma. Entonces, mis queridos hermanos, espero que les haya ayudado estas pequeñas respuestas y orientación con respecto a este sacramento. Agradeceré inscribirte. Les puedo decir y ratificar de que la confesión o la penitencia entra efectivamente en el momento que nos acercamos al sacerdote para confesar nuestros pecados. Eso está escrito ya en la Biblia, como se los he dicho, y también podemos verlo claramente en la parábola del Hijo Pródigo, que también está ya grabado en el canal. Te agradezco mucho, hermano, y espero que todo le vaya bien y el Señor los bendiga, que sean felices.